Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias jueves en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy consideraremos uno de los temas que más han surgido en inquietud. ¿Cómo es que el kit quirúrgico de Straumann tiene la capacidad de tener todas las indicaciones de la marca? Así es que en este breve tiempo informaremos características importantes que tienen que ver precisamente con nuestro kit de herramienta quirúrgica. Bueno, pues si les parece bien, empezamos. Un solo kit quirúrgico para todas las indicaciones de la marca. ¿Cómo es que logra Straumann hacer eso? Bueno, innegablemente nosotros como marca tenemos la intención de ofrecerles a ustedes una gama de soluciones quirúrgicas sin importar las necesidades de su paciente. Dentro de nuestras opciones en línea de implantes tenemos a los implantes de tipo tissue level, aquellos implantes que tienen una superficie rugosa en contacto directo con el hueso y una superficie lisa maquinada a nivel del tejido blando, con un hombro de perfil de prefabricación de 45 grados de inclinación que emerge a nivel de los tejidos blandos. Y para aquellos que les gusta trabajar a nivel de la cresta ósea, nuestro sistema ofrece los implantes de tipo bone level que permiten también utilizar estas características, con las flexibilidades que ofrece el tipo de implante a nivel de hueso, con platform switch de conexión y con una amplia gama de posibilidades de rehabilitación. Así es que en una gama tan grande de posibilidades que tenemos en Straumann, nuestra intención es que, independientemente de las opciones quirúrgicas que tú tengas con el sistema Straumann, sea tu afinidad quirúrgica o sea tu afinidad protésica, tengas una opción de tratamiento. Tenemos dentro del Straumann Dental Implant System los implantes de tipo tissue level y los implantes de tipo bone level. Así es que dentro de la gama de estas posibilidades, tú tengas, dependiendo de las necesidades, características clínicas del paciente y todas y cada una de las necesidades pertinentes, puedas ofrecer tratamientos para los pacientes. De ahí que es importante reconocer que con esta amplia gama de implantes que maneja la marca, tú puedes tener diferentes indicaciones. Pero como podrás darte cuenta, son bastantes implantes con sus indicaciones pertinentes. No todos van a resolver todas las necesidades, de manera que ahí es importante que nos acompañes a los cursos de Straumann para tener más información acerca de sus indicaciones pertinentes.
Pero bueno, ¿cómo podemos lograr que en un solo kit vengan todas las indicaciones acerca de la marca? Innegablemente es gracias al beneficio que tenemos de que en una sola herramienta podemos ofrecer todas las características. Primer punto y factor que permite que en una sola caja podamos ofrecerte toda la opción de gama de implantes. El primer beneficio es que nosotros manejamos un código de color para ubicar el diámetro del cuerpo del implante. Manejamos en Straumann 3 diámetros específicos para los cuerpos de los implantes. El primer diámetro que manejamos nosotros es el diámetro 3.3 en color amarillo, de manera que este diámetro permite ubicar en todo nuestro instrumental una columna en amarillo desde nuestros catálogos de productos hasta la identificación en las cajas donde viene el implante embalado, y nuestro kit quirúrgico viene también con esa codificación de color. Todo lo que aparezca en el color amarillo en la línea quirúrgica de Straumann pertenece a los implantes de diámetro 3.3. El siguiente diámetro que manejamos en Straumann es el 4.1. Este implante de diámetro se maneja con un código de color en rojo. Así es que nuevamente en nuestros catálogos quirúrgicos de guías rápidas o en nuestros catálogos de línea específicamente para el sistema, el color rojo siempre identificará a los implantes de diámetro 4.1. Y el último color que manejamos en Straumann es el color verde, un color que identifica a los implantes de diámetro 4.8 milímetros. De manera que en la línea quirúrgica de Straumann, desde nuestros catálogos de producto hasta nuestra caja quirúrgica y la codificación que viene en las cajas de los implantes, podemos nosotros obtener este color para los implantes de este diámetro. Las indicaciones son muy generales. Un implante de diámetro 3.3 tú lo puedes colocar para sustituir raíces de incisivos centrales inferiores, incisivos laterales inferiores, el incisivo lateral superior como una de sus principales indicaciones. Pero hoy, como manejamos el implante de material rock solid y como ya hemos platicado en otras ocasiones bajo este mismo formato, es un implante que te permite mejores resistencias a las cargas, un implante que tiene una excelente resistencia a la deformación y por lo tanto un implante de diámetro reducido en Straumann como lo es el implante 3.3 puede ser colocado en premolares, en caninos y en incisivo central superior. De manera que tiene una amplia gama de indicaciones este tipo de implante. Los implantes de diámetro 4.1 en Straumann tienen la posibilidad de ser colocados para sustituir raíces, por ejemplo, de centrales superiores, caninos y premolares. Y como subindicación se pueden utilizar para poder sustituir raíces de molares. Y los de diámetro 4.8 en Straumann entonces tienen la indicación de ser usado para sustituir raíces de dientes posteriores, exclusivamente de molares. De manera que entonces el primer factor que tiene la marca como para ofrecerte en un solo kit todas las indicaciones es un código de color que, independientemente del tipo de implante que nosotros manejemos, el código de color es exactamente el mismo. Por ejemplo, en la diapositiva tú puedes observar que vienen los implantes de los dos tipos de sistemas, tanto los implantes de tipo tissue level como los implantes de tipo bone level, pero el diámetro del cuerpo del implante es exactamente el mismo. Entonces ese es un beneficio para que podamos ofrecerte en una sola caja quirúrgica toda la gama de posibilidades en los implantes, tanto los que son de tipo tissue level como los que son de tipo bone level, con sus respectivas indicaciones y sus características. Beneficio. Fíjate, el siguiente beneficio es que ese mismo código de color es el que manejamos en nuestra caja quirúrgica. Esta caja es la que tú puedes observar fotografiada aquí. En esta caja viene el código de color de la línea quirúrgica de Straumann. Amarillo para los implantes de diámetro 3.3, rojo para los implantes de diámetro 4.1 y verde para los implantes de diámetro 4.8. De manera que podemos obtener el beneficio de ubicar las características de los implantes. A lo mejor te estarás preguntando, ¿y qué pasa con el nuevo implante de Straumann? Bueno, en una presentación posterior hablaremos un poco más acerca de este protocolo, pero nuestra caja quirúrgica viene preparada para estos nuevos implantes, de manera que no hay ningún inconveniente. Tú con esta caja quirúrgica podrás hacer la colocación de cualquiera de nuestro sistema.
De manera que con seguridad podrás trabajar sin inconveniente nuestro producto. El código de color es muy específico, así es que tú puedes guiarte por esas columnas de colocación para poder hacer el lecho implantario de manera ideal. Otra característica que tendrá nuestra caja quirúrgica es que te permitirá innegablemente hacer flujos de trabajo estandarizados. Los dos primeros renglones de lineamiento de los instrumentos en la caja quirúrgica, que se encuentran en la base del kit o del nivel 1 de instrumentos del kit quirúrgico, encontrarás claramente identificadas las formas de las fresas o de los instrumentos. De manera que entonces tú podrás trabajar con tranquilidad hasta establecer cuál es el flujo de trabajo que necesitas dependiendo del implante que coloques. Si nos regresamos un poco en nuestra presentación, podremos observar que los implantes tienen un diseño, en su mayoría de los casos, un diseño cilíndrico cónico. De manera que como el diseño es muy parecido en la forma de nuestros implantes, las fresas van a servir para todas las indicaciones pertinentes que tenemos. Y si hubiera un cambio en el diseño del implante para el implante Bone Level Taper, que es un implante de diseño cónico, cilíndrico, cónico, bueno, las fresas también tendrían que cambiar. Pero ese será tema para otra ocasión que platicaremos. Aún así, de todas maneras podemos ofrecerte en una sola caja quirúrgica la posibilidad de resolver todas las necesidades con el código de color, como lo dijimos, y también para que ubiques el diseño del cuerpo del implante. Y sobre esa base hacer entonces una selección. Por ejemplo, el primer renglón de la caja quirúrgica de Straumann indica el uso de las fresas de diseño cónico cilíndricas, que serán exclusivas de los implantes de tipo Bone Level Taper. Y en el segundo renglón de la caja quirúrgica, que es la que tú observas marcada en la segunda línea verde, ahí nosotros tendremos la ubicación de los protocolos de diseño para los implantes cilíndricos. Entonces, la misma caja quirúrgica te puede ofrecer todas las opciones de tratamiento para cada una de la gama de implantes que manejamos. De manera que esto te da una solución pertinente en todos los casos. De ahí, ¿cuáles serían las características adicionales? Bueno, las características adicionales sería que obviamente tú que tuvieras en una sola caja flujos de trabajo específicos. Por ejemplo, si me quieres colocar implantes de tipo tissue level, pues cada una de las columnas te lo indicará. ¿Quieres poner 3.3? En la columna en amarillo. ¿Quieres colocar 4.1? En la columna en rojo. ¿Quieres colocar 4.8? En la columna en verde. Y siguiendo el flujo de trabajo de implantes de diseño cilíndricos. Los implantes de tipo tissue level son los estándar, los implantes estándar plus, los implantes Taper Effect y los implantes Narrow Neck CrossFit. Entonces tú ahí podrás ubicar cuál es el flujo de trabajo específico para este tipo de implantes. Desde cómo hacer la preparación básica del lecho implantario, ¿a qué nos referimos con esto? Diámetros, longitudes, angulaciones. Y la terminación final de la preparación del lecho implantario con las fresas de perfil que crean las formas de los cuellos de los implantes Straumann, o en su defecto la necesidad de crear una rosca con los machuelos o machos de rosca que contiene la caja quirúrgica dependiendo de la densidad ósea en la que estés trabajando. Así es que todas estas características nos dan la posibilidad de crear de manera ideal un protocolo que viene establecido para todos nuestros implantes. Y si te estás preguntando por los implantes de tipo Bone Level, también la caja quirúrgica te permite un flujo de trabajo para este tipo de implantes, dependiendo del diseño del implante. En Bone Level tenemos el diseño cilíndrico cónico, con el diseño más clásico en Straumann, y tenemos hoy el diseño cónico cilíndrico cónico de los implantes Bone Level Taper. Y nuevamente, si mi intención es colocar un implante de diámetro 3.3, centrar mi flujo de trabajo en la columna en amarillo. Si quiero colocar un implante de diámetro 4.1, centrar mi flujo de trabajo en la columna en rojo. O si quiero colocar uno de 4.8, hacer lo mismo en la columna en verde. Para la creación primaria de la preparación básica del lecho implantario, seguiremos el primer renglón,
y de ahí subiremos para terminar los diseños cervicales y obviamente también la necesidad de rosca, nuevamente dependiendo de la densidad ósea en la que estemos trabajando. Así es que la caja quirúrgica de Straumann te permite en una sola caja, con toda esta gama de instrumentos que tenemos, la posibilidad de entonces hacer flujos de trabajo específicos. Aunque para muchos pudiera funcionar o pudiera ser algo complejo seguir un flujo de trabajo, este sistema tiene la gran ventaja de evitar que cometas errores entendiendo cómo funciona el flujo de trabajo de nuestra caja quirúrgica. También tiene el beneficio de que adicionalmente no necesitas estar desgastando la vida útil de tu instrumental quirúrgico con filo, de manera que recomendamos hacer el flujo de trabajo establecido por el tipo de implante que vas a colocar. Cuidas tu inversión y nosotros te ofreceremos siempre el instrumental pertinente para que siempre sea muy bien hecho tu lecho implantario con excelente calidad. Las características de la caja están desarrolladas a ese nivel. Obviamente, en nuestros cursos de capacitación Straumann tenemos la posibilidad de hacer ejercicios en vivo para que puedan ustedes utilizar en demo implantes en réplica y en mandíbulas de acrílico o tipodontos en donde pueden hacer los ejercicios pertinentes. La intención es que con estas prácticas ustedes aprendan el uso y el flujo específico del kit quirúrgico en Straumann. Cualquier aclaración adicional, no duden en contactarse con nosotros y tener más información. Por lo tanto, por mi parte, en esta ocasión sería todo. Cualquier duda, pregunta o aclaración acerca de esta presentación, por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias.